hoy para celebrar este quinto seminario internacional del Día del Grano Entero, de los cereales de grano entero también específicamente. Vamos a preguntarnos si es posible que la población general incremente su ingesta de granos enteros sin consumir alimentos procesados. Sabemos que hay muchos sistemas para definir el procesamiento de los alimentos y queremos tener una opinión respecto a qué pasa con los granos enteros dentro de esos sistemas, ¿no? Que hay diversos. La doctora Julie Miller Jones nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Ella es profesora emérita de la Universidad de San Catherine en San Paul, Minnesota, Estados Unidos. Es nutricionista licenciada y certificada y obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Iowa y un doctorado en la Universidad de Minnesota. Durante casi 40 años ella fue profesora de nutrición en el Departamento de Familia, Consumo y Ciencias de la Nutrición de la Universidad de San Catherine de San Paul. Fue galardonada con el premio Meiser por las antiguas alumnas como la profesora que marcó la diferencia en la vida de las personas. Ha sido ponente en numerosas reuniones nacionales e internacionales y autora de 4 libros y numerosos artículos sobre temas que van desde la seguridad alimentaria, las dietas, los hidratos de carbono, los cereales integrales y los mitos de la nutrición. Ha sido nombrada miembro de 3 asociaciones certificadas y ha recibido numerosos premios. Actualmente ella es asesora científica del Instituto Latinoamericano de Cereales, que acompaña en este seminario a FINUT, y ha sido asesora del Joint Institute of Food Safety and Nutrition, el International Life Science Institute, el US Food and Drug Administration y el What Foods Council, también el Carbohydrate Quality Committee y la Grains Food Foundation, además del Healthy Grains Institute que se encuentra ubicado en Canadá. Doctora Julie Jones, le doy la palabra. Todos sean bienvenidos y vamos a dar inicio al seminario. Adelante, doctora. Veo su pantalla perfectamente bien. Muchas gracias, María. No esperaba una presentación tan detallada, tan larga, pero muchísimas gracias y también muchísimas gracias a Finut y a IL Cereales por tenerme hoy con ustedes y gracias a todos los asistentes por sacar tiempo para hablar de algo que para mí es tan importante y tan valioso que son estos granos integrales. Pero también me preocupa una cosa mucho, el movimiento que hay contra los alimentos procesados. Por eso es este título. ¿Pueden las personas aumentar la ingesta de granos integrales sin alimentos procesados? Y con esto podemos arrancar. Estos son mis conflictos de interés. Yo trabajo con IL Cereales, también hago consultoría para el Grupo Bimbo, para la Grains Food Foundation y también para USA Rice. Pero hoy voy a hablar de algo que probablemente ya conocen en cierta medida. Así que lo que voy a hacer es revisar por qué esto es tan importante. ¿Por qué es tan importante comer granos integrales? ¿Y por qué, desgraciadamente, no lo estamos haciendo en las cantidades que deberíamos? Voy a hablar de NOVA y de las categorías de los alimentos en función de su grado de procesamiento. También voy a hablar de los alimentos ultraprocesados de NOVA y todos los estudios que muestran que los alimentos ultraprocesados que ha detectado NOVA que pueden tener unos efectos muy negativos. También voy a hablar de los granos integrales, que la mayor parte de ellos son ultraprocesados, pero han mostrado grandes beneficios. Así que, ¿qué hacemos? ¿Son alimentos ultraprocesados o son granos integrales? Y la pregunta final es si los alimentos basados en granos esenciales y sobre todo los granos integrales deberían estar categorizados como alimentos ultraprocesados.
Después de esto, vamos a hablar de que al menos hay 8 categorizaciones de alimentos en función de su grado de procesamiento. Yo diría que algunos de estos alimentos no son realmente, no están realmente organizados en función de lo que los científicos de los alimentos consideran que es procesamiento. NOVA se basa en los ingredientes que contiene un producto, no realmente en los procesos que se han utilizado o el grado de procesamiento de un alimento. Entre las distintas categorías que conocemos, vemos que hay múltiples numeraciones, hay números y categorías distintas. Tienen distintas asignaciones de alimentos en cada una de estas categorías. Y cuando comprobamos los resultados para la salud en función de estos sistemas, tenemos respuestas diferentes. Por tanto, la categorización es un elemento importante para algunos de estos, o en la mayoría de estas categorías, no en su totalidad, pero en una gran parte de ellas, los, los panes y los alimentos. Los cereales con granos integrales entran en la misma categoría de bebidas azucaradas o caramelos. Tenemos alimentos que están recomendados y que sin embargo están en la misma categoría que de alimentos que se deben comer con muy poca frecuencia. La clasificación de NOVA, probablemente lo saben, procede de Brasil a través de Monteiro, que fue un catedrático de la Universidad de Sao Paulo, que estaba a cargo de las directrices nutricionales para Brasil. Y lo que observó aquí en esta cita que tenemos es que el procesamiento de los alimentos puede ser beneficioso. Realmente le preocupaban mucho los alimentos ultraprocesados y pensaba que era la razón de que América Latina esté ganando peso. Los denominó alimentos hiperpalatables, económicos, y listos para consumir, que suelen ser altamente calóricos, grasos, azucarados, salados y en general son obesogénicos. Y este sistema estuvo promovido también por la Organización de la Salud Panamericana, que pertenece a la OMS. Lo que venía a decir es que los alimentos ultraprocesados son fórmulas industriales de sustancias alimentarias procesadas que contienen muy pocos alimentos integrales o ningún alimento integral y que suelen contener saborizantes, colorantes, emulgentes y aditivos. Pero ¿esto es realmente una imagen realista de los alimentos basados en granos y de granos integrales? Aquí tenemos algunas imágenes de algunos productos donde vemos que hay un 50% de trigo, hay casi bueno, hay un 37% de arroz, también tiene avena integral, también tiene unos fortificantes como la cebada y, de Malta y otros productos que para mí hacen que no pertenezca a esta categoría porque contiene muchos alimentos integrales. Mm, Después, Monteiro ha hecho esta definición que he mencionado antes y establece 4 categorías que voy a comentar en detalle. Pero antes de esto, me gustaría mostrar lo mal que los granos puntúan, digamos, en esta categorización de NOVA. Son alimentos que están ahora mismo en los comercios y el 91% de ellos se consideran ultraprocesados, es decir, todos los alimentos basados en granos del mercado y cerca del 4% se consideran como procesados. El resto o son ingredientes culinarios procesados o son alimentos mínimamente procesados. Así que la categoría de granos es la que peores resultados ha tenido dentro de esta tabla. Pero vamos a hablar de lo que son los alimentos mínimamente procesados. Muchos reconoceréis todos estos alimentos. Tenemos los arroces, la avena, la cebada y todos estos los conoceréis. Los ingredientes culinarios procesados los reconoceréis también. Son cosas que tendréis en la cocina. A mí me gusta mucho cocinar y me gusta tener todos estos sabores. Y tengo una hermana que
además eh, tiene una patología que no le permite comer algunas cosas. Yo, por ejemplo, uso determinados espesantes que le permiten comer estos alimentos y también vemos en la imagen pasta y otros productos. La tercera categoría, según Nova, son los alimentos procesados. Han escogido 4 ingredientes. Si tienes 4 o menos ingredientes, pueden formar parte de un alimento procesado. Si tiene cualquier azúcar, sal, ya es inmediatamente un alimento procesado. El sistema de Nova no, no hace recomendaciones sobre la elección de alimentos de granos integrales o con un alto contenido en fibra. Aquí tenemos los 4 ingredientes de un alimento procesado. Yo no estoy segura de que realmente esto sea un alimento procesado o ultraprocesado porque tiene canela y saborizantes naturales. Pero estos son los 4 ingredientes. Nos aportan la fibra que necesitamos y tenemos también azúcares y granos integrales. Los alimentos ultraprocesados, vamos a centrarnos primero en los panes. Los alimentos ultraprocesados tienen por lo menos 5 ingredientes. Y la elección de la cifra de 4 o 5 ha sido totalmente arbitraria. Él habla de que son alimentos prácticos, listos para calentar o para comer, y algunos de los otros grupos de alimentos eh, que hemos visto, pues son, por ejemplo, aquí vemos los panes. Aquí tenemos una barra de pan francesa que tiene 4 ingredientes, donde vemos que hay harina de trigo integral, harina de trigo, agua y sal. Es decir, son alimentos naturales. Tenemos la barra de pan francesa típica, también tiene sal, harina, levadura y agua. Así que también se considerarían alimentos procesados. Prácticamente el resto de los panes del mercado son ultraprocesados, como este que vemos aquí. Por ejemplo, este es un pan que tiene cosas que querríamos que la gente comiera porque tiene un alto nivel de proteínas, de fibra, tiene granos integrales, 22 gramos de granos integrales, etcétera. Si vemos aquí, hay semillas y granos que van a contribuir a la salud de a las personas, que queremos que las personas coman. Tiene enzimas, tiene levadura, tiene un polvo de cerezas y fibras añadidas, y todo esto hace que sea un animal ultraprocesado, aunque en mi opinión este es un pan que querríamos que la gente consumiera. Sin embargo, es un alimento ultraprocesado, por lo cual Nova nos dice que no hay que comerlo. Si pensamos en los cereales, tenemos el mismo problema. Aquí tenemos un cereal de trigo integral, tiene un aditivo que es un conservante y por tanto ya se ha convertido en un alimento ultraprocesado. Y aquí esto puede ser procesado o ultraprocesado porque el aditivo es una vitamina que lo que hace es conservar también la frescura del producto. Muchos nutricionistas dirían que esta es una opción excelente para comer. Diríamos que son elecciones muy interesantes porque, por ejemplo, tiene un 96% de grano integral de trigo, tiene también algo de azúcar, tiene vitaminas añadidas y te da 4,5 gramos de fibra por ración y 5 gramos de azúcares añadidas, que no es una cifra extremadamente alta. Este es otro cereal que yo recomendaría, o que de los tipos de cereales que yo recomendaría, que son harina de avena, tiene almidones de trigo orgánico, tiene también un carbonato cálcico que lo que hace es añadir calcio y de hecho protege el producto. Así que son cuestiones que yo creo que queremos animar a la población a consumir. Así que voy a repetir, con 5 productos, 5 ingredientes, incluidos aditivos como vitaminas, minerales o fibras, que muchos recomiendan que se añadan. Y como he dicho antes, estamos hablando del 90% de los granos del mercado.
Esto incluye las tortillas de tipo mexicano, los cereales listos para consumir, granolas, crackers, los panes tostados, también las bases de pizza, arroces, etcétera. Lo que es interesante mencionar es que si cualquiera de estas cosas las haces en casa, puedes comer una cantidad ilimitada. Simplemente por el hecho de venir en un paquete, se convierten en alimentos ultraprocesados. Desgraciadamente, aquí se puede ver que estos productos, de hecho, se muestran. Esto es una guía de Argentina y presentan estos productos como cosas que hay que comer. Y en Canadá vemos lo mismo. Esto es de 2015 y lo he elegido porque muestra los paquetes de los alimentos, los envases de los alimentos que recomendamos consumir a las personas. Ahora bien, creo que todos los nutricionistas estarían de acuerdo que aunque está bien darse un capricho con algo dulce y delicioso, es algo que no deberíamos hacer todos los días ni todo el tiempo y que además no es recomendable. En ninguna guía de recomendaciones alimentarias se incluye, pero todas estas cuestiones sí que están incluidas en las guías de alimentación. Queremos que las personas coman más productos de grano, queremos que ingieran cereales bajos en azúcar y los panes, sobre todo aquellos que utilizan harinas de trigo integral o harinas integrales. Por tanto, hay una confusión en las categorías de los ultraprocesados porque tenemos alimentos que son realmente un capricho junto a alimentos que son recomendables. Por ejemplo, los dulces, los caramelos, deberían estar en la misma categoría que una granola cuando vemos que tienen, hay 41 gramos de granos integrales por ración o, o estas barritas que tienen, que son para los diabéticos, para que evitarles los picos de glucosa y hemos visto que contribuyen a controlar estos picos de glucosa. Tenemos también las bebidas edulcoradas con azúcar y la leche de fórmula infantil en la misma categoría. Tenemos un pastel de chocolate y los panes y cereales que sí recomendamos también en la misma categoría. Creo que esto no es útil cuando estamos dando consejos nutricionales a las personas y puede dar lugar a confusión. De hecho, no solamente nuestros consumidores están confundidos, sino que los profesionales también se sienten confundidos. Tenemos dos estudios, uno de ellos procedente de Australia y otro de Francia, donde en Francia se preguntó a más de 200 expertos en nutrición y alimentación. Se les pidió que vieran más de 200 alimentos de uso de consumo habitual y cuatro de esos alimentos se los incluyeron los 200 expertos en la misma categoría, solamente cuatro. Esto nos muestra el nivel del problema que tenemos. De hecho, el 25% de todos los alimentos, alguien los colocó en alguna de todas las categorías. De hecho, cuando los profesionales tampoco saben lo que son, crea mucha confusión. Cuando hemos hablado de la fiabilidad de los datos, nos damos cuenta de que estos datos son muy poco fiables, incluso cuando estamos hablando de un contexto de profesionales del sector. Dicho esto, hay muchos estudios disponibles cada vez que tenemos un estudio que dice que los alimentos procesados dan lugar a depresión, a pensamientos suicidas, de todas estas cosas que se muestran en esta diapositiva como posibles resultado del consumo de alimentos ultraprocesados. Esto es con el estudio de 45 estudios. Es una revisión paraguas de 45 estudios. Esto muestra que los alimentos ultraprocesados, tal y como los define Nova, se asocian con prácticamente cualquier tipo de problema o patología que podamos imaginar. De la Universidad de Queensland, Helen Truby dijo que en respuesta a esto, con este tipo de evidencia, parece
parecería que da igual cambiar un bollito llamado Pop-Tart por una tostada de pan integral, como si estuvieran en la misma categoría. En este estudio específico que se publicó en el British Medical Journal, hubo 45 estudios, de los cuales solo 4 se consideraron como moderados. 22 recibieron una clasificación de baja o débil fiabilidad y 19 en 19 de ellos, la calidad de los datos se consideró muy baja. Así que, aunque muestran unos riesgos relativos elevados en ocasiones, cuando tenemos una calidad de los datos tan baja, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de establecer o llegar a conclusiones. Este dibujo dice que el tribunal sentencia que usted está obeso. Sin embargo, la evidencia débil y confusa hace que sea imposible designar el culpable. Vamos a ver el único ensayo de control aleatorizado que se ha hecho desde el Instituto de Salud Nacional de Estados Unidos. Es un estudio piloto de 2 semanas que tiene menús de 7 días que se repiten en la segunda semana. Es especialmente representativo de la población en el sentido de que la media de edad es 31 y es un estudio muy reducido. Pero como se puede ver aquí en el claro, muy claramente, las personas que consumieron una dieta de ultraprocesados ganaron peso y los que consumieron una dieta con alimentos no procesados perdieron peso. Los menús que utilizaron se equipararon en nutrientes, pero no se equipararon en tipos de fibras. La fibra, todo se incluyó en las bebidas, es decir, es un tipo de fibra soluble. Y si sabes algo de nutrición y fibras, sabes que la fibra es como las vitaminas, en el sentido de que hay muchos tipos de fibras y que cada una de ellas hace algo diferente. Si solo utilizas las fibras solubles añadidas a un producto, esto es una prueba muy injusta. Además, no hubo una equiparación en cuanto a volúmenes o densidad energética, ni textura, masticación o tiempo de consumo. Esto con los alimentos mínimamente procesados se consumieron más gramos y calorías por minuto. Me gustaría pensar en qué pensáis del atractivo de estos menús. Estos son los 2 menús que se utilizaron de los mínimamente procesados, que son estos. Creo que es fácil saber cuál de los 2 imágenes tiene el mínimamente procesado y cuál es el menú de ultraprocesados. Aunque hubo esta equiparación de nutrientes, realmente no siguieron las guías de recomendaciones nutricionales y no hubo tampoco ningún tipo de granos. Por ejemplo, en alguno de los días no se incluía ningún tipo de granos y todo venía de las verduras o de las hortalizas con almidones. En 3 de los días solamente tenían 2 comidas con productos con granos y en 2 días tenían productos de grano en las 3 comidas. Pero me gustaría que viéramos cuáles eran estos productos de grano. Los que suelen comerse en Estados Unidos son espaguetis y copos de avena. Las personas más saludables consumen arroz basmati, también las personas de origen indio. Las personas que se preocupan por la nutrición suelen tender a utilizar el bulgur y la quinoa, pero son elecciones muy poco frecuentes para una dieta, un menú en Estados Unidos habitual. También se equipararon en cuanto al grado de palatabilidad, pero yo creo que esto es una cuestión errónea. Yo creo que puedo encontrar que algo es agradable, pero no quiero comerlo mucho. Así que creo que realmente hay que
preguntarle a las personas si les gusta más que si es agradable. Para mí, uno de estos platos es visualmente mucho más atractivo que el otro y tenéis que ver cuánto líquido han tenido que consumir para poder ingerir la fibra necesaria. Sí que es cierto que los alimentos, el consumo de alimentos ultraprocesados tiene un impacto negativo en las dietas. Ni siquiera en Estados Unidos, que somos donde tenemos la población más gorda del mundo, comemos un 75% de nuestras calorías procedentes de alimentos ultraprocesados, pero este estudio mostró que todo lo que queremos reducir, que no queremos que aumente, todo lo que queremos que se reduzca. Los alimentos ultraprocesados tienen menos fibra, tienen menos proteína, tienen más calorías, tienen más grasas saturadas. Así que claramente esto no es lo que queremos que consuma la gente. Y lo mismo cabe decir de los micronutrientes. Todos los micronutrientes se redujeron en los menús de alimentos ultraprocesados. Por otra parte, eh, esta investigadora ha creado menús utilizando alimentos ultraprocesados según la definición de NOVA y ha creado una dieta saludable. Tenía un problema con el sodio y luego con los granos integrales. Hay que recordar que hay muy pocos granos integrales que realmente pasen el corte de alimentos mínimamente procesados. Aunque la tabla no llegó al 100%, que es el máximo de lo que pueden alcanzar, es más alto de lo que es el consumo habitual de en Estados Unidos. Acaba de publicar un paper donde ha utilizado alimentos mínimamente procesados y según el tipo de alimento elegido y cómo los mezcles, puedes generar un menú de mala calidad. Así que simplemente el tipo de alimento, da igual que sea mínimamente procesado o ultraprocesado, no es lo más definitorio para una dieta sana, sino por qué y cuál es el motivo de elegir estos alimentos es muy importante. Aquí estamos viendo estos datos de un estudio que hicimos con un grupo de Australia. Retiramos todos los granos ultraprocesados y pasó justamente lo que habíamos predicho. Se redujo la fibra de los cereales y los granos integrales. Y ya estamos consumiendo poco o insuficientemente de de estas sustancias. Entonces, ¿por qué querríamos reducir aún más la ingesta de estos productos? Los efectos, también hubo efectos negativos para las vitaminas. Necesitamos estos alimentos, salvo que dejemos de comer radicalmente pan y nos pasemos a comer todos quinoa, pero yo creo que esto es algo que no va a ocurrir. Lo único bueno que ha ocurrido es que los niveles de sodio se redujeron. Así que vamos a profundizar un poco más en algunos de los estudios. En noviembre de este año ya había 1.600 es- estudios en PubMed simplemente destinados al estudio de la obesidad. En Estados Unidos comemos hasta un 60% de nuestras calorías en forma de alimentos ultraprocesados y por tanto podríamos llegar a la conclusión de que esto causa obesidad, porque sin duda la obesidad es un gran problema en Estados Unidos. Afortunadamente, vosotros tendríais que tener unos niveles de obesidad mucho más bajos porque solamente consumís un 30% de vuestra ingesta energética en forma de alimentos ultraprocesados. Pero de hecho, aquí están estos porcentajes de obesidad que se ven en azul y en naranja se ve el porcentaje de energía
procedente de alimentos ultraprocesados. Aquí, como vemos, Estados Unidos es el que tiene los niveles más elevados de obesidad y de ultraprocesados, pero tenemos Canadá, que tiene una ingesta cercana a México y sin embargo es más elevado que México, que tiene un menor consumo de alimentos ultraprocesados. Esto no es diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con Austria. Vemos las tasas, vemos que las tasas de obesidad en todos estos países son muy diferentes y esto es lo que nos dicen los datos, que no hay una correlación entre el porcentaje de ingesta de energía y el consumo de ultraprocesados y la obesidad, perdón. Esto que ven en pantalla procede de un estudio realizado sobre los desayunos que se hizo dentro de la Iniciativa Internacional para los Desayunos. Esto ha incluido la participación de 2.300 adolescentes europeos y se valoró lo que consumían en el desayuno. Eran los que más consumían en términos de fruta, leche, cereales de desayuno y productos lácteos, y los que más consumían de estos productos eran los que menos posibilidades tenían de ser obesos o de tener sobrepeso. Y esto independientemente de que los cereales estuvieran azucarados o no. La mayor parte de las dietas que incluyen estos cereales no aportan una gran cantidad de azúcares de toda la ingesta diaria. Esto es sobre un estudio de salud de médicos. Aquí tenemos el índice de masa corporal por encima de 25 en hombres. Las personas que comían más cereales y que tenían estos son los que lo consumían a diario y estos son los que apenas lo consumían. Y los que más los consumían tenían un riesgo menor de ser obesos. Y esto es en Estados Unidos. Así que vemos aquí también los granos integrales frente a los refinados. Así que incluso cuanto más ultraprocesados eran los cereales, menor era su propensión a la obesidad. Podemos decir que el exceso de cereales ha sido la causa de esto, de la muerte. Bueno, hay muchos estudios incriminatorios, pero de hecho no tenemos ninguna evidencia sólida. Lo que tenemos, al contrario, es cada vez más evidencia, y esto procede de un metaanálisis de Dinamarca con estudios de todas partes del mundo, donde se ha mostrado que el riesgo de todas las enfermedades y todas las causas de mortalidad se reducen cuando las personas hacen lo que les pedimos, es decir, que utilicen eh, granos integrales y que se necesitan entre 5 y 6 raciones de grano. Estas personas hacían las personas que toman 3 raciones de granos integrales tienen estos datos que se veían en pantalla. Vamos a ver la mortalidad por todas las causas y vamos a hacer la comparativa de los alimentos ultraprocesados frente a los granos integrales. Los alimentos ultraprocesados se asocian a una mortalidad total superior en la población adulta mediterránea. Por otra parte, en la dieta mediterránea, si nos fijamos en la dieta mediterránea, vemos que más del 50% de los alimentos en la base de la pirámide griega son ultraprocesados. Esto no tiene ningún sentido. Y los alimentos ultraprocesados, en este estudio realizado en Grecia, en función de cómo se combinara la dieta, veíamos que entre un 22 y un 39% no eran alimentos de alta calidad nutricional. Y el resto son de los que recomendamos nosotros. Y cuando miramos la mortalidad por todas las causas, la ingesta de granos integrales, a medida que aumentamos la ingesta de los granos integrales, el riesgo de una muerte temprana se reduce. En este mismo estudio
se indica que hay un menor riesgo por causas de problemas cardiovasculares cuando se consumen granos integrales y cereales de desayuno y panes de grano integral y panes integrales y con fibra adicional. Hay poca evidencia de una asociación con la ingesta de granos refinados con respecto a los granos totales o de arroz blanco con respecto al arroz que se consume en general. Si hablamos de la diabetes, aquí podemos ver un estudio que habla de los alimentos ultraprocesados y la diabetes. Esto añade entre un 40 y un 45% de calorías y ahí es donde aumenta el riesgo de diabetes. Pero hay un punto ahí donde esto no se produce. Hay otro estudio que quiero mostrar, que es el que llegó a hizo los titulares de los periódicos. Estos son dos estudios de salud realizados por enfermeras y un estudio de seguimiento de profesionales sanitarios en Estados Unidos. Aquí se puede ver que las bebidas azucaradas no se fijaron en todos los alimentos ultraprocesados y se determinó que el riesgo de diabetes al consumir alimentos ultraprocesados era casi un 50% superior. Pero cuando desglosaron estos alimentos por tipo, las bebidas azucaradas o los alimentos ultraprocesados listos para calentar o los alimentos ultraprocesados de base animal, contribuían a este aumento, pero con respecto a los alimentos con base de grano, en este caso vemos que la relación era inferior al 1 en- cuando hablamos de panes y de cereales. Cuando hablamos de granos integrales y panes morenos, vemos que también es menos de 1 y en los snacks dulces y salados vemos que también es inferior a 1. Esto, aquí tenemos el EPIC, que es una investigación prospectiva europea donde se muestra que las personas que tienen una mayor ingesta de panes, galletas y cereales de desayuno tenían un menor riesgo de diabetes en torno a un 65%. Y aquí se ve que los que aumentan el riesgo son los productos de base animal, las bebidas azucaradas aumentan el riesgo y esto es lo que nosotros habíamos predicho porque es lo que habíamos ya contemplado para nuestras recomendaciones dietéticas y alimenticias. Esto todo encaja perfectamente con nuestras predicciones. En lo, en lo que se refiere a los datos previos que teníamos sobre diabetes, este es el quintil de ingesta de granos integrales. Aquí vemos los que consumen más granos refinados. Estos son los que toman también granos integrales y su riesgo de diabetes era cerca de un 40% inferior a los que no consumen granos. Y con todos los datos epidemiológicos que tenemos a nuestra disposición y por supuesto, hay factores de confusión que hay que tener en cuenta. Las personas no recuerdan lo que comen o no son sinceras cuando hablan de esto o pueden tener algún tipo de sesgo. Y lo que hemos visto es que cuando utilizamos el sistema de NOVA había una clasificación errónea de los alimentos. Muchas veces porque ni siquiera sabemos si tenían granos integrales cuando se hizo este estudio. Este es un ejemplo muy bobo, es una broma si queréis, pero sabemos que las personas que beben ron con tónica, se hizo este estudio con personas que tomaban ron con tónica y que tenían cirrosis. Otro grupo estaban bebiendo ginebra con tónica y también desarrollaron cirrosis. Y otro grupo tomaban vodka con tónica y también tenían cirrosis.
Por tanto, la conclusión podría ser que es la tónica lo que causa la cirrosis. Y la verdad es que a mí me preocupa que podamos estar haciendo esto, que encontremos un elemento común, pero que realmente el elemento común no sea la causa que buscamos. También tenemos el problema de que las personas que comen más alimentos ultraprocesados son las personas, son lo opuesto al resto de las personas que aparecen en estos círculos. Tienen tienen un índice de masa corporal normal, tienen más estudios, unos ingresos superiores, eligen alimentos recomendados más a menudo y en general hacen elecciones de nutrición más saludables. Y aquí tenemos muchos factores que creemos que pueden dar a confusión. Y por añadir un poco más, este es un estudio que se va a publicar en España de la Universidad de Navarra. Las personas que tienen una baja ingesta de alimentos ultraprocesados tienen un riesgo de hipertensión más bajo. En lo que se refiere a la dieta, hicieron todo lo demás bien. Tenían más fibra, tenían más de todos estos nutrientes y también tenían una puntuación dietética más alta. Habían seguido las recomendaciones nutricionales y había muchas diferencias en variables dietéticas importantes. Siguieron todas las recomendaciones em, dietéticas. Sin embargo, las personas que consumían alimentos ultraprocesados no siguieron estas recomendaciones y como ven aquí, tenían niveles más altos de sodio, consumían bebidas azucaradas, comían comida rápida, carnes procesadas y alimentos fritos. Y además hacían menos ejercicio, consumían más tiempo de pantalla y tenían un riesgo de hipertensión 20% más alto. Y las personas que valoraron este estudio dijeron que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados está muy confundido con múltiples factores dietéticos. Y esto responde a una gran parte de la relación de esta asociación que se ha observado con la hipertensión. Cuando la gente consume granos integrales, el riesgo de hipertensión se reduce. Así que, ¿por qué tendríamos que decirles el mensaje contrario? Ahora bien, cabe preguntarse si Nova proporciona unas buenas recomendaciones alimentarias. Tienen que ser estos mensajes para que sean eficientes, tienen que ser claros, tienen que ser eh, útiles, asequibles, pero las categorías no son claras. He elegido esta imagen porque los periodistas no han entendido el concepto claramente y esto puede depender de que por ejemplo, la pechuga de pollo la hayas preparado tú mismo, que la hayas comprado ya asada y precocinada en el supermercado. Lo que realmente da miedo sobre la categorización de alimentos que necesitamos como si fueran alimentos ultraprocesados, es que en el estudio de los nutricionistas se ha detectado que designarlos como alimentos ultraprocesados les daba una imagen negativa y los nutricionistas tienden a recomendarlo menos a sus clientes y eso es precisamente lo que queremos evitar. También sabemos que hay una gran diferencia de asequibilidad. En el estudio que he mostrado antes, los alimentos ultraprocesados costaban $45 más a la semana. Los alimentos mínimamente procesados costaban $45 más por semana que los alimentos ultraprocesados. Así que una buena parte del problema se debe al precio. Parte de esto también tiene que ver con el tiempo, no solamente con el dinero. Así que si todos volvemos a cocinar el pan en casa, a hornear el pan en casa, este sería el coste del pan. Si calculamos
que los salarios son en torno a $12 por hora. Se ve que un 33% de los alimentos con más nutrientes y más económicos del suministro de alimentos australianos estaban clasificados por NOVA como alimentos ultraprocesados. De nuevo, esto genera grandes problemas. Esto es algo que podamos resolver. Una mujer de Estados Unidos suele pasar de media, solía pasar 6 horas al día preparando comida hace más de 100 años. La mayor parte de nosotros no podríamos hacer lo que hacemos hoy si destinamos 6 horas a cocinar. Y por cierto, esto no incluye otras actividades agrícolas que probablemente serían necesarias para poder cocinar. Estuve en México y pasé un tiempo fantástico. eh, aprendiendo a cocinar. Me pasé mucho tiempo aprendiendo a hacer cosas básicas de cocina. Pero si tienes que preparar tus comidas 3 veces al día, es algo que te va a llevar muchísimo tiempo y es muy trabajoso y muy elaborado. Así que el consejo de evitar los alimentos ultraprocesados es algo realmente viable para las personas que quieran mejorar, que quieran tener eh, más otro trabajo o estudiar más, o para las personas que tienen un trabajo muy estresante, las personas que se preocupan por los hijos o por las personas mayores de la familia, las personas que se están entrenando para correr un maratón, esas personas que tienen alguna discapacidad física o mental o cualquier enfermedad que los limite o que tengan alguna limitación de tipo mental, los alimentos procesados pueden darles más independencia. Muchas personas tienen unas una capacidad de almacenamiento y de cocción de alimentos muy limitada y tienen que ir a comprar la comida a diario. Hay personas que no saben cocinar o que no tienen las habilidades necesarias para hacerlo, los medios necesarios para hacerlo. Así que los alimentos ultraprocesados o procesados pueden ser muy útiles para ellos. Hay personas que viven en zonas alejadas o que han padecido las restricciones debidas al COVID para tener acceso a los alimentos. Algunas personas dicen que el problema con los alimentos ultraprocesados no es el factor nutricional, sino que son otros los problemas. Hablan, por ejemplo, de los aditivos, de los fortificantes, de los conservantes. Así que aquí tenemos una lista de los alimentos, de los aditivos de los suplementos que se añaden a estos alimentos en una estrategia eh, pública de alimentación de la OMS incluye estos productos. Por ejemplo, esto ayuda a distintas cosas. Esto, por ejemplo, se en Estados Unidos, nosotros no estamos alcanzando los niveles de nutrientes que necesitamos porque no estamos comiendo estos alimentos. Estos alimentos tienen suplementos, están reforzados. Muchas personas no alcanzan los niveles de ingesta diaria de todas estas vitaminas y minerales necesarios. Por ejemplo, vemos que el 88% de la población, por ejemplo, no alcanza los niveles de folato, por ejemplo. Por tanto, el añadir estos aditivos tiene sus ventajas. En Estados Unidos hay carencia de algunos nutrientes. Por ejemplo, en el estudio ELANS se mostró que hay deficiencia de vitaminas A, D, E, C, de folato, de calcio, de magnesio, de potasio, de hierro y de fibra. Hay una ingesta baja de estas sustancias. En lo que se refiere a los panes y los granos, se encuentran entre las 5 principales fuentes de muchos de estos alimentos nutrientes de los que carece la población. Por eso se recomienda el refuerzo de estos alimentos.
Por tanto, el folato, por ejemplo, procede de todos de estos alimentos. En Estados Unidos, el enriquecimiento de estos alimentos ha habido está relacionado con una reducción de enfermedades como la espina bífida. Y esto es importante porque sabemos que los hispanos tienen unos índices de más altos de una variación genética que hace que para ellos sea mucho más importante todavía el consumo de folatos. También tenemos los conservantes. Esto es una rebanada de pan blanco. Esto es a temperatura ambiente durante 1, 2, 3 y 4 semanas. Esto es el que no tiene conservantes, como se ve, tiene moho antes con un solo conservante, como se ve aquí, el sorbato, y después con dos conservantes que se usan habitualmente. Como se ve, solamente hay apenas un atisbo de moho. Por tanto, yo diría que estas cuestiones realmente no son negativas porque puede haber un carcinógeno y el aumento de la vida de duración de los productos le da una corteza más suave. Aquí vemos que la duración de un pan de panadería tarda unos 4 días en formar moho. El que es un pan de artesano que se compra en tienda tarda unos 5 días. Y esto es el coste en Estados Unidos en dólares. Si vemos aquí, las marcas comerciales con conservantes tardan entre 8 y 10 días en desarrollar moho y que el coste es mucho más bajo. Es decir, hay menos coste y además se generan menos residuos perjudiciales para el planeta. Uno de los eh, conservantes que se utilizan es el sorbato, que se eh, u- utiliza en un té, en el café o se añade a las mermeladas, por ejemplo, y a las jaleas. El propionato, por ejemplo, aquí vemos las bacterias que em, el ácido propiónico se genera para obtener estos agujeros que aparecen en el queso suizo. Cuando se añade el propionato al, al queso, esa es la cantidad de propionato que hace falta. Así que no sé por qué me tendría que preocupar por el propionato, por el sorbato o por el carbonato como el carbonato cálcico, porque sobre todo el carbonato cálcico añade un poco de calcio a la ingesta diaria. Algunas personas están preocupadas con la acrilamida. La acrilamida se produce sobre todo en estos alimentos que vemos en pantalla, en el café, en las patatas fritas de bolsa y de sartén, en los panes suaves y crujientes, en las galletas y también se encuentran los espárragos. El- Se encuentra en grandes cantidades en la asparagina. Aquí, cuando se someten a un calor superior a los 120 grados centígrados, el pan, por ejemplo, o las patatas fritas adquieren un color más oscuro y eso genera una serie de compuestos y una parte de esos compuestos es precisamente la acrilamida. Aquí tenemos los niveles de acrilamida de distintos alimentos que son de consumo habitual. Y la EFSA ha puesto unos límites, una tasa de referencia. Vemos que algunas galletas están muy alejadas de esas cifras. Y, por ejemplo, se está utilizando distintas estrategias para reducir la acrilamida en productos como esto, como las patatas fritas o las patatas de bolsa. Lo que tenemos aquí son estrategias
¿qué ha aportado la ESFA para reducir los niveles de acrilamida? Por una parte, hay que asegurarse de que hay que mantener los niveles de sulfuro del terreno. También hay que seleccionar variedades bajos en asparagina y ajustar las fórmulas también. Por ejemplo, para la producción, para bloquear la producción de estos, hay que añadir unas sales de calcio, tanto si lo hacemos en casa o si se hace en una planta, en una fábrica, hay que evitar a toda costa quemar la tostada. Hay que limitar el tono oscuro del tostado y limitar el tiempo y la temperatura para evitarlo. Es decir, si en casa se cocinan mal algunos productos, probablemente sean mucho más dañinos que los que produce la industria. Además, hay que consumir por lo menos la mitad de los granos que se consumen como granos integrales, porque esto limita la absorción de la acrolamida. Si la Acabo de participar en un estudio que se acaba de publicar este mismo mes y nos fijamos en el riesgo de cáncer derivado del pan. Y no hay ninguna asociación, según este estudio, a raíz de la acrolamida. Así que una de las preocupaciones que tenemos es que en Latinoamérica, igual que en la mayor parte de los países, quizás Dinamarca sea una de las excepciones, el consumo de granos integrales está muy por debajo de la cantidad recomendada y no se come suficiente fibra. Así que aquí vemos gráficamente dónde están las ingestas de granos integrales. Y estos son los niveles donde deberían estar. Esto habría que bajarlo, por ejemplo. Así que aquí en México, aunque no se lo crean, debido, bueno, están haciéndolo bastante bien. Estados Unidos y el Reino Unido están aquí abajo, pero estas son las ingestas de fibra por país. En, en América Latina es más bajo, en España, Italia y Portugal está un poco más alto y en Europa, en el norte sobre todo, está más alto y hay algunos países que están cerca de los 25 gramos por día, que es la recomendación. Menos del 10% de la población alcanza los niveles recomendados de ingesta diarios. ¿Cuáles son los principales contribuyentes a la fibra alimentaria? Bueno, son los cereales, tanto cocinados como fríos, las masas, las tortillas. Así que para concluir, hay que decir que los alimentos ultraprocesados y los granos integrales ofrecen nutrientes y se ha demostrado que reducen el riesgo de distintas enfermedades. Los consumidores consumen muy poca fibra y muy pocos granos integrales y comen más del total recomendado de los granos que son un poco, digamos, de capricho o más apetecibles, lo que son, por ejemplo, donuts y otros tipos de bollos. Tenemos que cambiar esto, tenemos que ir a los granos básicos, los enriquecedores de los granos, la adición de productos como vitaminas, minerales y fibra. Se ha demostrado que mejoran la salud pública. Los granos integrales deben sustituir a los granos refinados. La categorización de NOVA es confusa, no es clara y implica que las cosas hechas en casa son mejores, pero esto realmente no tiene por qué ser cierto. NOVA no se basa en la ciencia ni en el procesamiento de los alimentos, sino en el número de ingredientes y no en cuáles son esos ingredientes y los datos están muy confundidos. Los granos integrales y los granos son
tienen una puntuación muy mala, inmerecida, que dice que el 95% son procesados o ultraprocesados, alimentos procesados o ultraprocesados. Evitar los alimentos basados en granos reduce la ingesta de fibras, de granos integrales y de nutrientes. Y esto podría potencialmente empeorar y no mejorar la salud de la población. Los aditivos pueden mejorar la eh, seguridad, la sostenibilidad y reducir también los costes, que es un elemento importante. La acrilamida está en todos los alimentos calentados en seco, ya puede ser en la industria, pero también se está utilizando desde la industria, se están utilizando estrategias para reducir la generación de acrilamida. Y la NOVA como categorización y como una recomendación o guía nutricional no responde a los estándares de ser claro o práctico. No es práctico para muchas personas, es menos asequible, es difícil de conseguir y además no se ha demostrado que la gente pueda seguir esas recomendaciones que dan. Las dietas que contienen una mezcla adecuada de granos integrales, por lo menos la mitad, con alimentos básicos, incluso aquellos que son ultraprocesados, son la base de unas dietas sostenibles y saludables en todo el mundo. Y la pregunta que me gustaría plantearles a ustedes es si el consejo de evitar los ultraprocesados les ayudará a tomar decisiones más saludables, porque la calidad de la dieta está determinada por las elecciones, más que sobre el hecho de que los alimentos sean ultraprocesados. Así que tenemos este contraste. Una de las viñetas dice, los a- alimentos absolutamente mínimamente procesados. Y eh, por otro lado, tenemos otra que dice, vamos a consumir solamente ultraprocesados porque así no nos tenemos que preocupar de nada. Y yo espero que no nos vayamos a ninguno de estos extremos. Y quiero cantar las alabanzas por el Día del Grano Integral y de los alimentos basados en grano integrales, que son absolutamente deliciosos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Una excelente presentación. La verdad es que eh, lo mejor de estas discusiones es generar, digamos, esta duda, esta pregunta para nosotros de investigar más sobre una temática y no dar, digamos, por sentada toda la información que obtenemos como personas que investigamos, como personas que trabajamos en la parte de alimentación, nutrición y salud. Sabemos que todas nuestras investigaciones, nuestras conclusiones, todos los sistemas que se utilizan para mejorar la salud de la población están sujetos a revisión, ¿no? Y están sujetos a que podamos analizar su utilidad y los beneficios que estos confieren. Yo voy a iniciar en este momento la moderación de todas las preguntas que la gente nos ha realizado en estos momentos. Voy a integrar algunas preguntas, doctora, que están como enlazadas en el mismo tema y me gustaría lanzarle esta primera pregunta. Eh, Nos dice, por ejemplo, Jimena, muy al inicio de su presentación, que ella cree que los alimentos ultraprocesados tienen el problema de adicionar demasiada azúcar o fructosa, el jarabe de maíz alto en fructosa y sal. Cuando tienen poca azúcar añadida, tienen edulcorantes y con ello la población se ha acostumbrado al sabor dulce. Además, uniéndola con otra de las preguntas, justo dicen qué opina de los ultraprocesados que añaden edulcorantes en sus ingredientes como sustituto de azúcar. Las integro porque me parece que van en la misma línea, doctora, y si me lo permite,
me voy a anticipar y le voy a decir a las personas que justo la próxima semana, el próximo martes, tenemos un evento dedicado específicamente a edulcorantes, ¿no? Que también tienen una etiqueta, digamos, muy profunda, basada en los aspectos negativos, pero que es importante también informarnos de cómo van avanzando las investigaciones en estos temas. Así que adelante, doctora, le dejo estas dos preguntas como inicio. Bueno, yo soy defensora, procedo del país más gordo del mundo, así que yo desde luego defiendo comer menos alimentos como dulces, donuts. Comemos demasiados de estos productos que aportan mucha azúcar y las bebidas azucaradas son un problema muy grave, en mi opinión, y es algo que me preocupa profundamente. Pero hablemos de lo que nos preocupa. Hay una cantidad reducida de melaza o de azúcar en un pan de grano integral. Yo recomendaría que más personas lo consumieran porque no queremos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Así que añadir un poco de miel, un poco de melaza en un pan integral o en el cereal hace que las personas elijan, opten por la fibra, por los granos integrales que necesitan. Y no estoy hablando de un brownie, de galletas, de dulces, de tartas, de tortas. Todos son deliciosos y yo disfruto consumiéndolos en Navidad, pero no es algo que podamos recomendar como consumo diario. Realmente tenemos que centrarnos en la comida de capricho, digamos, que la gente tiene que reducir y no tanto en los endulzantes que están, por ejemplo, en los panes como tales. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema con el jarabe de maíz. Me parece que, de nuevo, no hay una gran cantidad que se añada y que sea un gran problema, pero también defiendo los edulcorantes artificiales, pero sí pienso que para algunos grupos pueden ser, puede ayudar, por ejemplo, a un adolescente diabético, tener una dieta más normalizada y tomar las bebidas que su entorno consume también. Creo que yo, por ejemplo, puedo comer una cena enorme y beberme una bebida dietética, pero tenemos que pensar realmente en las calorías totales de lo que he ingerido, ¿no? Exacto, muy bien, doctora. Hay otra pregunta que me gustaría integrar dos en ella. Eh, la percepción de uno de nuestros asistentes, dice, es que el NOVA no le parece un sistema recomendable para hacer la clasificación de los alimentos por su nivel de procesamiento. Dice, la ponente evidencia que no le parece recomendable. ¿Para usted hay alguna de estas categorizaciones que es más recomendable que la categorización NOVA? Es una de las preguntas. Y Janet, otra asistente, nos dice, bueno, y además, ¿hay alguna lista donde se pueda categorizar a los alimentos? Yo a Janet me voy a tomar la libertad de responderle que justamente no es, digamos, la ponencia de la doctora Young se centra bastante en que para nosotros los profesionales incluso es complicado clasificar y tener una lista de los alimentos clasificados de acuerdo a su nivel de procesamiento. Entonces, esa lista de la que nos hablas precisamente no existe por lo confuso que puede ser un tema y la propia información que nos da la doctora Jones sobre el mínimo porcentaje de profesionales y de alimentos que pueden ser bien clasificados por los profesionales utilizando los sistemas de procesamiento o de clasificación por procesamiento, nivel de procesamiento actual. Entonces, doctora, ¿hay alguno de estos sistemas de clasificación
que a su conocer pueda hacer más recomendable y si usted realmente en su opinión Nova no lo es. Hay uno del Consejo de Alimentos Internacional que tiene 5 categorías. Tiene alimentos que son procesados para conservarlos. Y para conservar los alimentos, todos sabemos que se necesitan sal, azúcar, especias, vinagre. Y todas estas sustancias se necesitan y se han estado utilizando durante milenios para la conservación de los alimentos. Tiene una categoría para alimentos que no recomendamos, no, por ejemplo, los cereales. Si hay cereales que tienen un nivel, una concentración de azúcar muy elevado, puede ir a otro grupo. Pero tienen unos criterios para colocar los distintos alimentos en las categorías. Y yo creo que Nova no ha establecido estas categorías. Y de hecho, si seguimos las investigaciones, vemos que las categorías desde 2010 había 3 categorías esencialmente, luego se convirtieron en 4 categorías y hay una doctora, una estudiosa francesa y hay un grupo de Dakota del Norte, de Julie, que ha mostrado, y hay un grupo que está intentando precisamente establecer esta categorización con más sensatez. Y en lo que se refiere a las listas, no existe ninguna lista. De hecho, cuando lo que utilizó Julie para su estudio sobre los alimentos ultraprocesados es, bueno, lo que hacía era enviar la lista a distintos profesionales de Estados Unidos y todos le dijeron, no, lo siento, esto es demasiado complicado, yo no puedo decir si este pan que tiene granos integrales, pero que también tiene BHT. No sabría decirte si esto es ultraprocesado o procesado. Yo no estoy seguro, yo no estoy segura, porque tenía menos de 4 ingredientes y los 4 ingredientes, bueno, para mí este concepto de los 4 ingredientes es una locura. La idea de que sea más barato y por tanto sea peor, me parece que es una locura. También la idea de que como es hiperpalatable es malo. Bueno, yo juzgo restaurantes por su calidad. Yo soy crítica de que no es tan prestigioso la organización para la que trabajo como la guía Michelin, pero creo que la hiperpalatabilidad es sublime. Es como la música que se interpreta de una manera maravillosa. Yo quiero que se interprete así. Yo ese es el tipo de música que quiero escuchar y decir que esto nos induce a comer en exceso. Yo creo que hay muchos factores que influyen en comer demasiado y esto me parece muy reduccionista. No sé si he respondido a esta pregunta, pero en mi opinión no hay ningún alimento, no hay ninguna lista de alimentos procesados o que los categorice con lo que yo esté de acuerdo. Desde luego, todos se basan en el estudio de Monteiro y no en el grado de procesamiento real. Así que luego tenemos que plantearnos la pregunta si tenemos más procesos para elaborar el pan. Hay algunos panes que requieren varios días de fermentación y luego eh, tiene que leudar y pensamos que esto es malo, eso es más fácil de digerir, creemos, pero al mismo tiempo requiere más procesamiento. Así que la idea de más es peor es lo que más me molesta, digamos. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, doctora, muy clara. También tenemos una consulta por acá que dice, ¿existe evidencia para los países con la regulación de etiquetados nutricionales frontales de advertencia? Esto es un tema un poco distinto a la clasificación por proceso, pero dice, por ejemplo, los sellos, estos octógonos que se presentan en la parte frontal de los alimentos, dice, sí ha mejorado el consumo de fibra en ellos. O sea,
nos consultan si tenemos evidencia o conocimiento de que el hecho de colocar el etiquetado frontal en los alimentos procesados, empacados, ha mejorado el consumo de fibra. Yo personalmente no tengo información del tema, no sé si usted la tiene, doctora Jones. Bueno, los datos son muy confusos, hay datos mezclados. Algunas personas dicen que como es un cartel que ven demasiado a menudo y como lo ven tan a menudo, ha dejado de tener sentido, significado para ellos. Pero también vemos que muchas veces cuando se pone este cartel en negro de stop, muchas personas dejan de consumirlo cuando los dietistas dicen que cuando las personas ven algo como ultraprocesado tienen menos inclinación a consumirlo. En ocasiones, en la parte delantera del envase, las etiquetas parece que hay personas que temen que puede ser un poco erróneo, porque, por ejemplo, tengo 5 semáforos en verde y otro de 4. ¿Lo compro o no lo compro? Creo que es muy difícil establecer un sistema. Por ejemplo, yo creo que las pasas son un alimento interesante. Tienen azúcares naturales, pero por otra parte, en Inglaterra tienen una luz roja porque tienen azúcares. Por la proporción de azúcar. Es muy difícil desarrollar un sistema que, que identifique de una forma justa los alimentos. Realmente lo que tenemos que hacer es que la gente se centre no tanto en el alimento, sino en cómo se combinan esos alimentos. Sabemos que las personas que comen cereales en el desayuno, incluso con azúcar, en el estudio este que se hizo sobre el desayuno en todo el mundo, estas personas tenían una mejor dieta en general. Así que de lo que tenemos que preocuparnos al final es no tanto que hubiera un poco más de azúcar en el alimento, sino que comían más fruta, tomaban más leche y comían más alimentos recomendables. Y esto, al final del día, lo que quieres es que las personas coman más de las cosas que recomiendas y que se mantengan dentro de los niveles de ingesta calórica recomendables y saludables. Así que está claro que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo en Estados Unidos. Yo sé que nosotros comemos, bueno, si voy a un partido, por ejemplo, y veo gente con mucho sobrepeso y hay personas de las que yo pienso, madre mía, no podías haber elegido nada peor que comer. Pero por otra parte, yo soy relativamente delgada. Si yo me como uno de esos productos, realmente esto me afectaría mucho. Así que tenemos que estudiar en qué punto se encuentra la gente y qué es lo que están comiendo. Así que etiquetar la gente o censurar la comida nos aleja de nuestro objetivo, que es tener una mejor dieta con todos los nutrientes que necesitamos, que tenga quizás algo de azúcar, pero no demasiada, algo de grasa, pero no excesiva. Esto es lo que nos va a dar la victoria y es muy importante que nos ciñamos a las calorías recomendables y es algo que no estamos haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos y desgraciadamente en otros países. Muy bien, voy a integrar una serie de preguntas que me hacen de distintas formas, pero creo que van al mismo punto. Sí hay evidencia de que las personas que clasifican bajo el sistema NOVA consumen menos fibra o hay menos fibra por utilizar. Hay dos comentarios que quiero hacer antes de su respuesta, doctora, y el primero es que hace unos días hicimos una publicación dentro de las noticias de FINUT sobre un estudio que precisamente al hoy celebrar el Día Internacional de los Granos Enteros, habla de cómo mejorar la ingesta de granos enteros y cómo algunas clasificaciones de ultraproceso pueden perjudicar en el incremento de ese consumo. El estudio básicamente lo que hace es separar al grupo de los granos enteros que tienen 25 y 50% del contenido de ingredientes en granos enteros
y todas las asociaciones de los ultraprocesados con el riesgo cardiovascular, específicamente de enfermedad cardiovascular, se quedaban igual. ¿Qué significa? Que el aporte de los ultraprocesados que tenían como principal ingrediente los granos enteros no aportaban nada a ese riesgo. Entonces, lo que aboga el estudio es decir, hay alimentos que pueden clasificarse como ultraprocesados, que se meten todos al mismo saco de los ultraprocesados, pero cuando los separamos como grupo, por ejemplo, los granos enteros, resulta que son protectores para la salud y no representan ningún riesgo. Entonces, el asunto es que en muchos estudios por lo que se aboga sobre todo es por revisar los sistemas. No podría estar más de acuerdo con esto. El estudio un estudio prospectivo en Europa sobre el cáncer ha mostrado una reducción del riesgo. El estudio donde tomamos el modelo también con los alimentos de granos integrales mostraba una reducción del riesgo en todos los modelos. El único que tuvo resultados mejores con sodio, pero vimos una reducción en la ingesta de fibras y de otros nutrientes beneficiosos. Y creo que tenemos que eh, entender que esta información no es neutra, sino que de hecho puede ser perjudicial desde un punto de vista nutricional. Exactamente. Entonces, digamos, la abogacía en este caso es, ya la población tiene unas guías alimentarias, la población tiene unos sellos de etiquetado frontal y ahora se están utilizando pues los niveles del procesamiento para definir, digamos, o para instar a la gente a consumir más o menos productos de un tipo. Tenemos que intentar nosotros como profesionales dar información que sea, como decía la doctora, accesible, fácil de comprender, pero es que además esas guías alimentarias, esos sellos de etiquetado, estos sistemas de clasificación por proceso deben pensar en la parte de la economía, en la parte de la cultura, en la parte del tiempo, en la parte de la sostenibilidad, en fin, hay muchas temáticas que abordar y como decía la doctora, es mucho más interesante abordar patrones de dieta completos que alimentos individuales, ya que todos los alimentos tienen aspectos pues, positivos y negativos, ¿no? También, doctora, una pregunta ya más enfocada a la parte de la seguridad, digamos. Nos dice Zeneida, el consumo de granos con todo su aporte nutricional trae un desafío que son las aflatoxinas. ¿Alguna recomendación o algún comentario al respecto, doctora Jones? Claramente estas toxinas son cuestiones que tenemos que evitar. Por supuesto, las personas no consumen eh, esto de forma natural. En Estados Unidos, lo siento, esto no lo consulté antes. En Estados Unidos, toda la harina se supervisa. La harina, los frutos secos y distintos productos que contienen aflatoxinas. Esto se revisa de forma regular por parte de la FDA. No sé qué va a pasar en los próximos 4 años, pero hasta la fecha esto ha sido supervisado de forma regular y puedo decirle que como cuando era estudiante iba a la tienda, y esto pasaba en Estados Unidos, y comprábamos alimentos del supermercado, lo preparábamos siguiendo las instrucciones y consumíamos lo que consumía
lo que se debía consumir en toda una semana y hacíamos las mediciones en el laboratorio de metales pesados y de distintas sustancias, y esto era algo que se estaba haciendo en Estados Unidos, en todo el país, para asegurarse de que consumíamos lo que teníamos que consumir, y asegurarse también de que no estábamos ingiriendo algo que no debiéramos. Lo que no se supervisa es, por ejemplo, las hierbas naturales y productos similares, pero solamente se supervisa los productos que están a la venta comercial en los supermercados, y estos en los países cálidos y húmedos, esto sí que puede ser un problema, donde hay personas que cultivan sus propios granos, los muelen ellos mismos. Y esto es, digamos que en países donde más industrializados, donde es la industria la que se encarga de hacer estos procesos, el riesgo de que esta presencia no es tan grande. Pero desde luego en aquellas zonas rurales donde la gente produce sus propios alimentos, digamos, procesados, sí que puede ser un problema. Excelente, doctora. Voy a integrar también una serie de preguntas. Estamos un poquito fuera del tiempo. Le voy a hacer la última pregunta y estoy integrando una serie de ellas. Es un poco hablar de, ok, necesitamos promover la ingesta de más granos enteros, de más fibra, que claramente todos los países del mundo hemos reportado valores fuera de la recomendación, que realmente es protectora y para prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, las consultas sobre la educación alimentaria nutricional, sobre todo en los más pequeños. Le consultan, doctora Jones, si hay algún tipo de medidas educativas, de medidas de supervisión por parte del gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, que es su campo actual, digamos, de trabajo, para promover esa educación alimentaria nutricional e incrementar el consumo, digamos, de granos enteros en este caso. Bueno, de hecho, hablo para la Asociación de Servicios de Alimentación de los Colegios. En 2025 voy a hacer una charla. El servicio de alimentación que se proporciona a las escuelas trabaja con profesores en distintos distritos escolares para abordar lo que se incluye en los menús de los colegios, y si recibes fondos federales para los menús de los colegios, en el desayuno y la comida tienen que tener unas cantidades de fibra y de granos integrales. Los niños, las niñas quedan expuestos, por tanto, a estos alimentos, pero además trabajan con los profesores, las profesoras, para dar formación, para que la educación nutricional se incorpore también en estudios sociales, en matemáticas, de cualquier forma que se pueda incorporar. Y esto ya está ocurriendo en las escuelas. Desgraciadamente, las escuelas funcionan por distritos locales. El gobierno federal puede dar fondos a los colegios si hacen esto, pero realmente no es una obligación. Por tanto, hay algunos sitios donde te puedes encontrar este tipo de actuaciones y otros donde no. Pero hay programas de la USDA y dirigidos a colegios y a la educación infantil, o en centros también donde hay comedores para adultos, y esta información estará disponible. Por lo menos ha estado disponible hasta ahora. A partir de enero no sabemos qué va a ocurrir, pero sí que hay material educativo sobre esto. Se preocupan mucho sobre las cuestiones que no tengan marca, por ejemplo, aunque existan. El grado de éxito que pueden tener, bueno, pues algunos tienen más que otros, y es algo difícil de cambiar estos patrones, estas costumbres o hábitos de las personas en lo que se refiere a su dieta.
si no están adaptados a la cultura del lugar, es difícil de ajustar. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias, doctora John. Le agradecemos mucho la ponencia, le agradecemos mucho el tiempo de respuesta, le agradecemos mucho a nuestra intérprete de hoy, Flavia. Flavia, te robamos unos minutos más. La verdad es que se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero voy a emplazar a los asistentes a que vengan la próxima semana porque muchos de ellos preguntan sobre azúcar y edulcorantes y creo que la próxima semana vamos a abordar el tema muy específicamente. Así que entren a la página de la PNUD, inscríbanse al seminario de la próxima semana. Flavia, yo te libero en tiempo, yo voy a hablar en inglés para la doctora al final y ahora voy a dejar a Miguel con unos temas que quiere darle a nuestro público. Bien, pero si quieres agradecer y finalizar también con la doctora Jones, adelante, María José. No. Para los que estén solamente en el canal español, obviamente no estarán oyendo ahora mismo a María José. Si quisieran oírla, por favor pasen al canal de inglés. A todos nuestros asistentes, si quieren mover su botón al audio original, van a poder escucharme y escuchar a la doctora porque ya no tenemos intérprete en este momento, así que voy a tener que hablar un poquito en ambos idiomas y vamos a cerrar el seminario con el audio original si quieren salirse de el sistema que está ahora de interpretación. Permíteme, María José, como estoy en el canal español, también para decir lo mismo, por si alguien se hubiera quedado en el canal español. Yo estaba en el canal español hablando. Vale, perfecto. Vale, pues entonces comprobar, perfecto, ya quedan entonces informados. Thank you. Thank you very much, doctor. Okay, I will send you the remaining questions in a document. This is really kind from you. We will translate it for our attendees. All our attendees are really thankful for your talk. We are really happy because they are now more open to do a bit more research on what our systems, our guidelines are, current guidelines are, and to check a bit more into them. Thank you for your time. And thank you very much for everything. They are asking for your email. I know you left your email on your presentation, but I think some of them didn't see it. So we will share it in the chat with the people. And thank you, Dr. Jones, again for your time. Miguel will close in Spanish now. And please let me know if you need anything else or to say anything else to the audience. Pues sí, lo dicho, muchísimas gracias. Bueno, al dirigirme a la audiencia ya han visto que pues, la doctora Jones es fiel representante de lo que pues, tratamos de transmitir en nuestras sesiones y en general desde FINUT, y es un fiel representante, es una fiel representante de ese espíritu crítico, ¿no? Como decía María José, de no dar por sentado nada, como debe ser en el mundo de la ciencia. Eso sí, basándose en evidencia robusta y rigurosa, pues poner siempre, si es posible, y a modo de debate y de forma amable, pues los sistemas que nos rodean, ¿no? Así que, pues con mi agradecimiento también en español a la doctora Jones por su fabulosa intervención, me voy a permitir compartirles algunas novedades que tenemos desde FINUT, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, obviamente me presento. Para aquellos que no me conozcan, soy Miguel Fernández, el gerente de la FINUT, y en este caso lo que quisiera es comunicarle algunas oportunidades que tenemos
para ofrecerle a aquellas personas que quieren activarse, ¿no? con la FINUT. El recordar que la FINUT siempre está promoviendo lo que es la información, la investigación y la formación de alto nivel en ciencias de la alimentación y nutrición, con actividades como las que hoy, en la que hoy están pues, interviniendo. Esto es ponerle un poco de cara, digamos, a todas las personas que han estado trabajando o están trabajando, son fundadoras o en un momento dado han trabajado con la fundación, que también pues, hay una gran diversidad en cuanto a países, temáticas e incluso ámbitos en los que trabajan cada uno de ellos. En primer lugar, comunicarle lo que hemos llamado este programa que se llama Comunidad FINUT, en el que está especialmente dirigido a ustedes, a profesionales y a estudiantes de ciencias, no solamente de la alimentación y nutrición, sino otras de la salud afines, ¿de acuerdo? Comunicarles que estos son un poco los resultados que hasta el día de hoy hemos tenido en cuanto a alcance, digamos, pues más de 50 países ya nos están siguiendo. Hemos conseguido crear un rinconcito en nuestra web de lectura de noticias científicas que hacía también mención María José, pero hay también informes, infografías en español, de manera que ya son pues, prácticamente más de 20.000 las visitas que estamos teniendo, lo cual estamos muy orgullosos. Ya saben que el contenido científico es difícil de hacerlo llegar y que realmente se llegue a usar y a darle una utilidad a ello, así que estamos muy contentos. Igualmente, pues con asistencias como la de hoy, conseguimos datos que superan ya los 7.000 asistentes en los webinars que vamos haciendo, pues como sabéis, a lo largo del año, ¿no? Y un mailing en el que más de 25.000 personas pues, están conectadas con nosotros para recibir, pues con alguna frecuencia mensual, las mayores actividades, ¿no? Y ahora vamos a entrar poco a poco en el programa que les adelantaba, ¿no? Este programa Comunidad FINUT, ¿en qué consiste? Bien, pues consiste en que todos aquellos usuarios que os habéis estado, digamos, nutriendo, ¿no? Y beneficiando de todas estas noticias científicas, ya sabéis que hacemos lecturas recomendadas prácticamente semanalmente, publicaciones científicas que hacemos nosotros y en colaboraciones con otras entidades de toda Iberoamérica e incluso infografías como la que se derivará de este propio seminario en el que tratamos que determinados temas que son algo más complejos, pues hacerlos más amigables, ¿no? De manera gráfica y que muchos profesores nos lo están agradeciendo porque lo utilizan en docencia o lo vimos incluso los clínicos lo están utilizando también a nivel pues, de sus consultas, ¿no? Todo ello va a seguir igual. Simplemente es que vais a tener una plataforma que se va a llamar Comunidad FINUT, está dentro de nuestra web, en la parte superior derecha veis que os podréis loguear y una vez que hacéis clic ahí vais a tener todos los contenidos recogidos simplemente haciendo un poco de scroll hacia abajo, de la manera que no tenéis que estar navegando por toda la web. Sin embargo, hay personas que, pues, que queréis ir más allá y tenéis una inquietud mayor y queréis incluso llegar a especializaros o a tener una serie de herramientas como investigadores que sois, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para este tipo de personas? Para activaros, ¿no? Como decimos. Bien, pues es lo que hemos llamado Comunidad FINUT Advance, ¿no? Es ese pasito de más. Os dejo este QR, aunque lo vamos a compartir por mailing con todos los asistentes, ¿de acuerdo? Si veis, hemos dado como dos opciones. Podéis suscribiros de manera mensual, que es el cuadro que veis a la izquierda, con un 4,99 al mes, o de manera anual con 49 euros. Incluso pues, tendremos ahí un regalito sorpresa de bienvenida para los investigadores que se sumen a este programa de suscripción, ¿no? Vais a ir viendo que todos estos beneficios que vais a tener lo vamos a ir desgranando poquito a poco en las siguientes slides, como es, por ejemplo, el caso de hoy. Hay muchas personas, sabemos que en América Latina especialmente se valora el hecho de la formación continuada, ¿no? De estar reciclándose. Entonces, sabemos que apreciáis mucho los certificados de asistencia y de esta manera hemos querido, como, vamos a decir, facilitar el proceso. De manera que si formáis parte, digamos, de la comunidad FINUT Advance, os despreocupáis de cuando cumpláis con lo que es el tiempo de asistencia mínimo que exigimos, ¿vale? Podéis recibir el certificado gratuito, ¿vale? Otra de los asuntos, justo ahora estamos lanzando ya la próxima edición
de marzo de los cursos online de especialización. Ya sabéis que están muy enfocados en el ámbito de investigación y algunos de ellos también en la parte de clínica, ¿de acuerdo? ¿Qué os ofrecemos? Pues solo por el hecho de estar como miembro de Finut Advance vais a tener como mínimo un descuento de 60 euros ya incluido. De hecho, os va a aparecer al estar logueados directamente en la web y podéis acceder a ese precio sin tener que interactuar ni siquiera con nosotros. Directa y automáticamente lo vais a tener. Y ahora pues nos hemos subido también al carro del Black Friday y os vamos a ofrecer un 10%. Tanto a los que no sois Finut Advance como a los que sois Finut Advance os vamos a dar un extra de un 10%. ¿Cuál es digamos, el punto fuerte de nuestros cursos? Son cursos que están tutorizados por personas de muy alto nivel. Son catedráticos, doctores e investigadores expertos en cada una de las materias que imparten. Así que es altamente recomendable la especialización por estos cursos que llevamos a cabo por entidades de prestigio como el INCAP, universidades de España, universidades de Colombia y seguiremos ampliando, ¿no? Bien, otro de los asuntos que también tenéis como beneficio son las herramientas. Sabemos que muchos trabajáis en grupos de investigación, así que, por ejemplo, Evalfinut 2.0 es un software muy pensado para vosotros, ¿vale? Si lo tuviera que decir de manera muy básica, digamos, transforma alimentos en energía y nutrientes, pero aquí María José os puede dar, seguramente hagamos incluso un webinar un poquito más adelante para que sepáis todas las funciones que os ofrece Evalfinut 2.0 con conexión a USDA, a Betka en tiempo real. Vais a tener posibilidad de las ingestas, compararlas con las recomendaciones del Institute of Medicine de Estados Unidos o la EFSA de Europa y la guía fotográfica de porciones de alimentos consumidos en España. Probablemente ahí estamos más centrados en los clínicos e investigadores de España, es una de las opciones. Y por último, ya proyectándonos al futuro, pues también tendréis un descuento en nuestro famoso evento presencial que acabamos de tener y cerrar hace ni siquiera un mes en Medellín, Colombia, ¿no? Cada 2 años nos reunimos toda esta comunidad para vernos y, digamos, podemos abrazar y tener unas interacciones mucho más amplias que la que esta nos permite. Así que, bueno, pues de una manera resumida queríamos daros a conocer este lanzamiento de Comunidad Finut y Comunidad Finut Advance con, digamos, unos criterios todavía más avanzados y con una plataforma que ya está a vuestra disposición. Estos son los datos de contacto, aunque la mayoría de vosotros nos tenéis bien localizados por distintos medios. Sin más, María José, te paso el testigo para que haga ya el cierre global y a la doctora Jones también la podamos despedir. Perfecto, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Vamos a compartir toda esta información en adelante con ustedes. Quedamos emplazados para la próxima semana, más con todos los que han hecho esas consultas sobre edulcorantes, azúcar, que la próxima semana vamos a profundizar mucho en el tema. Jennifer, gracias por el apoyo. Miguel, igualmente. Dr. Julie Jones, thank you very much again for being with us. I will send you a short email with the questions we have missed. And thank you for being so open to speak with information from Latin America and the US to all our audience. Thank you very much. Que tengan todos muy buen día. Have a nice day, doctor. Buen día a todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima semana, de hecho. Thank you.